Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 275 LHW o 265 LH. ¿Cuál es mejor? Bueno, la pregunta ya está mal formulada, porque evidentemente ninguno de los dos traductores es mejor que el otro. La pregunta debería ser, ¿qué transductor es más polivalente y me permita pescar todo el abanico de pescas que tenemos a nuestra disposición? En España tenemos lo que entendemos como curricán de altura, brumeo, jigging, pesca al vivo, de parado, desde 100 metros, 80, 60, incluso 20 metros de profundidad. Tema de calamar, en fin, un gran abanico. Y obviamente también todo lo que es la pesca de fondo y de gran fondo, ¿vale? El 275 275 LHW, ¿dónde es que se encuentra más cómodo? Evidentemente donde más cómodo se encuentra es con el HW, que es donde reside la diferencia de los dos traductores, ya que lo que es el canal de bajas es totalmente igual. Este traductor lo han inventado básicamente para discriminar y buscar peces, ya que tienen 25 grados constantes. Siempre trabajamos en chirp, en este caso dejaremos aparte lo que es seleccionar monofrecuencias o seleccionar solo un rango de chirp, ¿vale? Y nos centraremos solo en lo que es el traductor puro y duro, trabajando en chirp, en todo el ancho de banda, ¿vale? Se encuentra más cómodo porque todos habremos visto unas imágenes de HW, independientemente de la marca, ¿vale? Muy estilizadas, muy bonitas, muy claras, ¿vale? Muy alargadas, muy espectaculares, ¿vale? Esto es debido a que cualquier frecuencia de las que está tirando, desde la 150 a la 250, ¿vale? Son frecuencias altas y muy altas. Y te está tirando 25 grados independientemente de qué frecuencia estás tirando, ¿vale? Pero bueno, tampoco quiero ahondar demasiado en esto. ¿Qué sucede? Que, como hemos dicho, se encuentra muy cómodo, pero a la hora de ir a pescar de gran fondo, no tenemos un cono estrecho en frecuencia alta. No lo tenemos, ¿vale? En cambio, en el 265 LH, el H trabaja de 130 kHz a 210 kHz. Es un poquito inferior el rango de frecuencias, ¿vale? No el número de frecuencias, sino que en la frecuencia en sí. Y va desde 6 grados hasta 9 grados. Es un cono muy estrecho, ¿vale? Entonces, claramente, a poca profundidad, dijéramos que hasta una profundidad de 100 metros, ¿vale? Que estamos buscando ecos, dentones, serviolas, atunes. El 275, el H, claramente es superior. Podemos decir, del H, comparando los Hs. Totalmente de acuerdo. Aquí no hay discusión. Ahora bien, mi pregunta es, y esto cada uno se tiene que contestar él a sí mismo. Yo quiero no tener un cono estrecho, sacrificar un cono estrecho para tener imágenes muy bonitas de hasta 100 metros de peces, dentones, atunes, serviolas. Y a la hora de ir a pescar de gran fondo o de fondo, no poder, entendámonos en no poder, ir a pescar. Y esto es una pregunta que cada uno se tiene que hacer a sí mismo, ¿vale? Yo lo tengo claro, porque aquí lo que hacemos es, lo que yo hago, y es lo que me gustaría que entendierais, ¿vale? Es girar el tema. Y es, muy bien, yo tengo un 265 LH. Cuando voy a pescar al vivo, como no tengo un cono de 25 grados constantes en H, lo que hago es usar la frecuencia baja, que en este caso va de 42 kHz a 65 kHz y una apertura de 16 hasta 25 grados. Esto significa
que tenemos 25 grados, que estamos soltando 42 kHz y 25 grados, los mismos que el HW. Por lo tanto, la apertura total es exactamente igual, ¿vale? Sí es verdad que la frecuencia 42 no tiene la misma definición que la frecuencia 150 del canal de altas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora lo que estamos haciendo es saber cuál de los dos traductores es más polivalente, ¿vale? Ahora luego yo os enseñaré unas imágenes para que podáis ver lo que son ecos con la frecuencia baja del canal de bajas, de un 265, de 130 metros, ecos hasta los 20 metros, ¿vale? Yo lo que hago es usar la frecuencia baja del canal de bajas para ir a pescar los dentones, para ir a pescar las cherviolas, para ir a pescar el atún. ¿Qué sucede? Que luego, cuando yo quiero ir a pescar de gran fondo o de fondo, tengo un H con 9 grados de apertura, lo cual me permite darme una exactitud muy grande a la hora de adivinar aquella piedra pequeñita, aquel escalón, dónde está el corte del escalón. Porque hay que entender que a 200 metros, 300 metros, en el cual a estas profundidades el H normal sí que llega sin problema, ¿vale? Con 9 grados de apertura no es lo mismo que tener 25 grados de apertura. La exactitud que te permite un H, en este caso del 265, es extremadamente superior que la de un HW. Es más, un HW no te la da. No te da absolutamente nada de exactitud. Porque, otra vez, al soltar 25 grados constantes, todo el ancho de banda desde la 150 a la 250 son 25 grados. Entonces no tenemos exactitud. O sea, nos estamos cargando el 50% del traductor a la hora de la pesca de fondo, ¿vale? Indudablemente es un tema personal, es un tema de decir, bueno, yo no voy a pescar, no hago pesca de gran fondo, no hago pesca de fondo, y entonces, pues prefiero más tener una frecuencia alta en W y disfrutar de ver estos ecos. Yo ahí no me meto. También hay que tener en cuenta que si uno que tiene un HW, un 275 LH, si compara las dos frecuencias, porque normalmente la gente lo que hace es simplemente poner el HW en la pantalla completa y nunca partir la pantalla, ¿vale? Yo, pues, hagan la prueba y verán que en la frecuencia baja y la frecuencia alta, en HW, los ecos, el mismo eco, te saldrá más grueso en la frecuencia baja que en la frecuencia alta. Y esto es debido a la penetración. Las frecuencias bajas tienen más penetración, y al tener más penetración, el eco es más grueso. Es como cuando veis el fondo. Aquí, por ejemplo, estáis viendo el fondo, frecuencia alta, frecuencia baja. El fondo es el mismo, pero aquí el fondo es más estrecho y aquí el fondo es más grueso. Entonces, es más fácil determinar en la frecuencia baja cuál es el tamaño del pescado, del pez en este caso, porque el pescado es cuando ya lo hemos cogido, el pez es cuando todavía no lo hemos cogido y está nadando, el tamaño del pez en la frecuencia baja, ¿vale? Indudablemente, pues una persona cuando se ha acostumbrado, pues se ha acostumbrado, y los experimentados, pues huelga decir que lo tienen por mano y lo saben. Eso está claro, ¿vale? Entonces, para mí, claramente, ahora veréis las imágenes, ¿vale? En canal de bajas. Luego también decir otra cosa. Cuando tenemos un HW, las sondas, ¿vale? Hablo en particular del FUR1, pero esto es genérico. Todas las sondas, cuando tenemos un traductor conectado bicanal y los dos canales llegan al fondo, en este caso un 275 o un 265, a 50 metros, a 80 metros, a 100 metros, ¿vale? Que los dos no hay problema
de profundidad, que no estamos a 400 metros, ¿vale? A 100 metros, el dígito que vosotros veis aquí, este dígito que hay aquí, ¿vale? Que te da la sonda, este dígito, el equipo, el algoritmo, lo coge por defecto del canal de altas. Siempre del canal de altas, ¿vale? Cuando trabajamos con las dos a la vez. Entonces, lo que sucede es que cuando tú estás encima de un escalón, ¿vale? El escalón está así, ¿vale? Y tú estás justo en medio del escalón y te toca la mitad de cono arriba y la mitad de cono abajo, el dato va a ser erróneo con un cono ancho del 275 HW. En cambio, con un H, al tener un cono extremadamente más corto, más estrecho, esto también lo veréis, os voy a poner un ejemplo, tendremos un dato mucho más exacto de cuál es nuestra vertical con respecto al fondo, al escalón, ¿vale? Esto, con un H, tenemos toda esta ventaja. A la hora de determinar cuándo empieza una piedra, cuándo hay que soltar una piedra, pongámonos en el caso, a 80 metros de profundidad, a 100 metros de profundidad, ya no voy a 200 o a 300, a 90 metros de profundidad, con un HW, vamos a estar, cuando empieza a pintar la piedra, vamos a estar muy lejos de ella. No habremos ni llegado, porque el cono es extremadamente ancho. Con un cono pequeño, estrecho, esto es de cajón, no hace falta ser ingeniero industrial para saber esto. Al tener el cono más cerrado, contra más cerrado el cono, más nos acercaremos a la piedra y más ajustaremos el principio de la misma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos traductores es más polivalente? Si tenemos la opción de trabajar en frecuencia baja, a la hora de buscar y determinar los ecos, que ya sabemos que el 275 LH lo hace muy bien, pongamos que lo hace muy bien, ¿vale? Sin tener penetración, ojo, sin tener penetración, siendo complicado, digámoslo de esta manera, siendo más complicado determinar lo grande que es el pez, ¿vale? Si somos capaces de trabajar y estar contentos con la frecuencia, con el canal de bajas del 265, tenemos la ventaja de que luego, a la hora de lo que es la pesca de fondo y gran fondo, tenemos un cono estrecho y tenemos la perfección a la hora de pescar de fondo y gran fondo. También decir que si tenemos este equipo, un 265, y le ponemos un software de batimetría, en este caso el Time0 o antiguamente el Maxi, y tenemos un 275 LHW conectado, nos va a dar una batimetría errónea, por lo mismo que os he estado explicando. ¿Por qué? Porque el cono es muy ancho, y al tener un cono tan ancho, tú vas a ir por el beril, si esto es un beril, pongamos así el beril, ¿vale? Y yo voy sondeando, en vez de así, lo hago así, yo puedo estar sondeando por aquí, estando aquí, pero el cono al ser tan ancho, me va a pintar la batimetría de esta altura. Y si yo voy así, al ser el cono tan ancho, me va a empezar a tocar el cono yo estando aquí. Entonces, este escalón me lo va a mover hacia aquí, pintándome un escalón erróneo. Si yo tengo un cono muy estrecho, contra más estrecho mejor, a la hora de hacer batimetría, hasta que yo no me acerque al cono, hasta que el cono no se acerque a la pared, ¿vale? Me va a continuar pintando la parte de abajo. Entonces tendré una batimetría extremadamente más precisa si uso el H que si uso el HW, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, un 265 LH es más polivalente que un 275 LHW, ¿vale? De todas maneras, ahora pondremos los ejemplos, os pondré las fotos, ¿vale? Y
os iré comentando un poco. Ya sé que todo esto es un poco lioso y que, bueno, que indudablemente todo el mundo que tenga su opinión, y no estoy diciendo en ningún caso de que la gente que monte un 275 LHW pues esté equivocada. No, no, en absoluto. No, los tiros no van por ahí. Simplemente explicar y analizar cuál de los dos traductores es más polivalente, uno que otro. Nada más. Ese es el objetivo. Bueno, ahora os pongo las imágenes de las fotos que he capturado, que tengo recopiladas, y os explico un poquito. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí tenemos ya la primera imagen. Vamos a ir de mucha profundidad hasta aguas muy someras. Aquí ya vemos un eco claramente en las dos frecuencias. En la frecuencia baja no ha entrado perfectamente dentro de lo que es el cono más central, sino que nos ha pasado por un lateral. Aún así se ve un eco muy claro, ¿vale? Aquí vemos atunes, vemos la línea bajando y varios atunes. Estos atunes eran de unos 40 kilos, ¿vale? Lo sé porque bajamos la cámara y los vimos, ¿vale? Aquí esta imagen es de muy mal tiempo, bien muy mal tiempo, de ahí los cortes, pero podemos apreciar un arco dentro del comezón a unos 106 metros, 108 metros, ¿vale? Que en este caso pues fue un pargo de unos 3 kilos, ¿vale? Se ve un arco pues muy bonito, muy claro, ¿vale? Más que suficiente para determinar que aquí sí hay un depredador. Vamos bajando, esto ya son dentones, 80 metros, unos sobrepuestos, unos encima de otros. Sí que es verdad que aquí el HW nos daría una mayor información, nos discriminaría mejor ese pelote que hay, unos 3 o 4 o 5 dentones a la derecha de la imagen, pero aún así lo vemos es bastante clarificador que son dentones. Bajamos a 63 metros, aquí exactamente igual, vemos unos ecos muy claros. Creo que no hay duda de que podemos hablar de que son dentones, claramente. Aquí exactamente igual, tampoco vamos a pararnos mucho aquí. Aquí ya con 49 metros, 50 metros, unos ecos muy claros, era muy buen tiempo, íbamos muy despacio. Fueron dentones, no demasiado grandes, estos eran dentones de unos 3 kilos, no llegaron a 4, la verdad. Una cosa muy clara, muy evidente, ¿vale? Creo que la imagen es bastante buena. Aquí, ya a 30 metros de profundidad, vemos dos bolas de comida. Dentro de la bola grande podemos discriminar un eco muy claro, en este caso eran serviolas, que hacían unos 4 kilos, ¿vale? A la derecha exactamente igual, varios depredadores muy claros, dentro incluso del comezón. En este caso, bajo de todo el comezón, también unos ecos, 30 metros de profundidad, unos ecos muy claros, ¿vale? No quiero entrar a discutir si son peces ballesta, si son serviolas, en este caso no lo sé. Yo diría, y creo no equivocarme, que debido a la profundidad y a las circunstancias del terreno, esto eran verderoles, lo que entendemos como serviolas pequeñas. Esta sin duda fue una serviola que nos pasó a medias aguas, no entró perfectamente dentro del cono, pero se aprecia perfectamente que es un eco muy claro, 26,9 metros. Y aquí pues tenemos lo que para mí que es la foto definitiva en la cual podemos decir que la frecuencia baja nos da, incluso a una profundidad muy somera, una gran información. Vemos una serviola, en este caso fue una serviola de unos 8 kilos, ¿vale? Porque entre otras cosas bajamos la cámara y también las pudimos ver, que nos entra perfectamente dentro del cono con un grosor bastante ancho en comparación a los ecos que hay a la derecha más pegados al fondo. Esto también eran unos ecos de unas serviolas que hacían 2-3 kilos, ¿vale? También las vimos. Y el eco, aunque sea más fino, es de otra gran serviola que nos pasa por el cono exterior.
Bueno, aquí en esta imagen, ahora ya estamos, dijéramos, en lo que es la pesca de fondo. Aquí una pequeña curiosidad, aquí vemos la frecuencia alta a la derecha y vemos estos dos ecos. Esto son, a nuestro entender, son dos gallos, ¿vale? Por eso el comezón está levantado y en el H del 265, aun siendo muy estrecho el cono, nos da una definición muy buena a la hora de buscar este tipo de pez, ¿vale? En el HW yo tengo mis dudas de que se vea tan claro. Aquí tenemos otra imagen, ¿vale? Que también vemos una especie de eco, una línea alargada por debajo del comezón y el comezón todo levantado, ¿vale? Esto es la clara seña en un H de lo que es los ecos de los gallos. Aquí es donde reside ya la gran ventaja del un H normal y corriente. Si veis aquí a la derecha que estamos en la frecuencia alta, donde está, dijéramos, esta marca rosa, vemos que hay un pequeñísimo escalón y a continuación, hacia abajo, bajando, vemos que hay otro escalón. Y si os fijáis, vemos que es duro debido a que el grosor del rojo es más ancho, justo en los dos escalones. Si miramos en la frecuencia baja, es muy complicado de determinar. Entonces, en el HW, me atrevo a decir que es prácticamente imposible determinar estos dos pequeños escalones. A continuación, vemos la imagen de el Maxi, en este caso, en el cual vemos estos dos escalones. El de abajo, donde está la flecha, es el escalón más grande y un poquito por encima está el escalón más pequeño. Esto, si no tenemos un H, es prácticamente imposible de encontrar. Y por último, pues tenemos la imagen en la cual os he dicho que os enseñaría. Vemos el dígito de 200 metros, claramente, y este dígito, si vemos la frecuencia baja, a la izquierda, vemos que el fondo está a 190 metros. Pero, si vemos la frecuencia del canal de altas, a la derecha, vemos que el fondo coincide con el dígito. Y esto es debido a lo que os he dicho antes. El dígito siempre viene dado por la frecuencia alta. Entonces, aquí, aunque estén los rebotes en el canal de altas, aunque se vean los rebotes del escalón, claramente podemos apreciar que estamos abajo del escalón. La vertical, en este preciso instante, es abajo del escalón. Si solo viéramos la frecuencia baja, ya no hablemos si tuviéramos el HW, veríamos que estamos por encima del escalón, en la parte superior del escalón, siendo una lectura errónea, ¿vale? Bueno, una vez visto las imágenes, creo que han sido más que reveladoras, a la conclusión que podemos llegar es la siguiente. Si tu tipo de pesca no incluye bajo ningún concepto lo que es la pesca de fondo, la pesca vertical, entonces el 275 LHW puede ser claramente tu transductor, dando prioridad total y absoluta al tema de discriminación de ecos, de peces en general, peces sueltos, peces grandes, comezón, intentar discriminar la cantidad de individuos que hay dentro del comezón, etcétera, etcétera. Pero si por el otro lado lo que te gusta es pescarlo, dijéramos todo, incluido la pesca vertical, la pesca de fondo, la pesca de gran fondo, que necesitas determinar dónde empieza la piedra, dónde empieza el escalón, que necesitas hacer batimetría fina, pues, en fin, en definitiva, tener un transductor más polivalente para pescar en todo tipo de circunstancias. El 265 LH es el transductor que para mí tiene el mayor número de, dijéramos, virtudes, que recoge la mayor variedad de tipos de pesca que se pueden realizar con él, ¿vale? Con esto, en ningún caso,
repito, digo que el 275 LHW sea un mal traductor. Nunca hablamos en términos de mejor o peor. Siempre hablamos en términos de polivalencia. ¿Qué traductor es más polivalente? Nada más. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que haya sido provechoso para vosotros. Y bueno, para cualquier otra consulta que necesitéis más personalizada, pues no dudéis en contactar conmigo a través de teléfono, de Facebook o YouTube, lo que necesitéis, o incluso a través de la página de Facebook Tecnofishing, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, un saludo y feliz fin de verano.